Muy buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana y empezamos un nuevo programa de Cuerpo Médico. Aquí en los estudios de TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Y por supuesto, de la mano como todos los días de la doctora Roxana Cáceres. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están por casa? Un nuevo programa como cada mañana. Darles la bienvenida. Hoy día viernes, pero seguimos llenos de energía para llevarles... muy positiva. Excelente, para llevarles la mejor información a sus casas. Y hoy día tenemos un tema muy importante porque siempre hablamos de nuestra salud física, pero dejamos de lado nuestra salud mental. Y el tema de hoy, doctor, ¿cuál va a ser? Hoy tendremos un tema realmente muy, pero muy especial. A ver, hablar de las preocupaciones, hablar de sentirse temerosos, hasta tener miedo, podría ser llamado ansiedad. Pero esa ansiedad puede ser normal si el tema lo justifica. Pero si realmente este problema ya es persistente y realmente no justificado, ya se convierte en un trastorno de ansiedad. Y de eso vamos a tratar el día de hoy, doctora. Vamos a hablar de un tema que quizá le atañe a todas las personas, los trastornos de ansiedad. Y efectivamente, doctor, justo en esta época de COVID, de pandemia, muchos pacientes mostraban ansiedad y también los niños y adolescentes, y a veces no le damos la seriedad, la importancia necesaria para poder tratarlos y diagnosticarlos porque ellos también lo padecen. Así que el día de hoy vamos a hablar cómo diagnosticar y sobre todo cómo tratarlos. Sí, porque esto realmente es un tema que nos interesa a todos y por eso es que estamos dentro del enfoque de nuestro programa, como siempre, multidisciplinariamente estamos viendo no solamente la medicalización, el consejo de expertos en el tema, sino también de experiencias que suman en la solución de este problema. Y para eso tenemos a Paola, fuera de nuestros estudios. Paola, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Doctores, buenos días. Estoy en el Hospital Hermilio Balizán acompañada por algunos pacientes del programa Sentirme Bien, un programa de acompañamiento que incluye numerosas terapias, ya sean grupales, y esto con un fin, ¿no? de tratar la ansiedad, de tratar la depresión y también otros trastornos que vamos a comentar más adelante porque tenemos entrevistadas, incluso un testimonio. Muy interesante lo que nos está diciendo Paola. Paola, vamos a aprender hoy día contigo muchas técnicas de cómo poder mejorar esta ansiedad y decirles a la población que no está sola, que hoy día vamos a apoyarlos, vamos a resolver todas sus preguntas, nos pueden llamar y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para poder ayudarlos. Así que esperemos un excelente programa con iniciativas de distinto tipo enfocadas a ayudarlo a cada uno de ustedes. Así que no esperemos más, vamos al corte y ya comenzamos con un programa más de Cuerpo Médico aquí en TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Como ya lo habíamos conversado, ¿quién no vive con sentimientos de preocupación, de miedo, de temor? Eso que conocemos como ansiedad puede ser algo normal si el tema lo justifica, pero si esto ya persiste, pues ya se considera un trastorno de ansiedad que conjuntamente con los trastornos depresivos son los problemas de salud mental más frecuentes con los cuales la sociedad convive. Y realmente tiene que ser abordado oportunamente porque si no deriva realmente en un problema de salud, hay veces, de salud física, o también termina interfiriendo con temas de nuestra vida cotidiana. Esto es realmente algo muy frecuente y no tiene un abordaje solamente medicalizado, sino lo importante es un diagnóstico oportuno y, por supuesto, una serie de alternativas que hoy día conversaremos para poder mitigar
esto que nosotros le llamamos ansiedad, que convive entre todos nosotros, estoy seguro. Así que hoy tendremos un programa realmente muy especial y realmente hecho con mucho cariño, porque está dedicado a todos los peruanos y a todos aquellos que se sienten aludidos o algún familiar que lo necesite, porque de eso se trata, llevar un mensaje de salud y de consejo a todos ustedes. Y para eso tenemos hoy la visita de la doctora Antonella Gali. Ella es psicoterapeuta de la Clínica Ricardo Palma, a quien le agradecemos su presencia para conversar con todos nuestros televidentes acerca del caso. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, un placer de tenerla acá para aclarar todas nuestras dudas, porque yo sé que en algún momento todos hemos sufrido de ansiedad, patológica o ansiedad por algo nuevo. Y ahora voy a dejar los números de teléfonos, porque yo sé que en casa alguno de ustedes ha sufrido ansiedad o algún familiar, así que nuestras líneas ya están aperturadas para poder realizar las llamadas, y los números son 6190-774, 6190-777 y 6190-776, y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para poder aclarar todas esas dudas. Y recuerden que no están solos, acá tenemos un grupo de profesionales que va a ayudar a poder resolver estos problemas. Doctora Gali, gracias por estar aquí. Comencemos un poco definiendo básicamente qué cosa es la ansiedad o el trastorno de ansiedad, porque como lo decíamos al inicio del programa, ansiedad puede tener cualquier persona y podría ser hasta algo normal. Pero ¿cuándo esto se constituye en un problema por lo cual una persona debe ir a buscar ayuda y de qué manera? Claro. Primeramente, lo que hay que entender es que la ansiedad tiene una respuesta funcional al cuerpo. Cuando estamos en una situación de peligro, cuando estamos bajo estrés, nuestro cuerpo reacciona de una manera inmediata, porque necesitamos resolver esa situación. El problema es cuando la ansiedad ya no me ayuda, cuando aparece de un momento a otro, cuando me limita para ir a estudiar, cuando me limita para trabajar, cuando hace que más bien me vaya aislando y deja de ser mi vida normal. Ahí tengo que buscar al especialista. ¿Y qué síntomas la persona puede percibir que la ansiedad la está involucrando? Muchas veces, muchos de los síntomas comunes dentro de la ansiedad es sentir taquicardia, opresión en el pecho, dolores musculares, dolor de cabeza. Hay personas que también tienen los problemas gastrointestinales, problemas para conciliar el sueño, para poder dormir, porque constantemente está preocupado o ansioso, con pensamientos catastróficos. Todos estos síntomas son parte de esta ansiedad. Doctora, ¿y estos síntomas son en adultos? ¿Cómo se presenta en niños? ¿También son los mismos síntomas, como para poder ayudarlos? Porque a veces como que dejamos de lado, dicen el niño no presenta estrés, que va a estar con ansiedad, si el niño siempre está feliz, y es mentira, porque hay cambios. ¿Cómo podemos ayudar y cómo podemos identificarlos? Claro. Ahora hay muchos niños que tienen más ansiedad, porque hay que darnos cuenta que muchos de los chicos han estado encerrados por mucho tiempo. Entonces, el volver a habituarse a situaciones nuevas para unos niños es mucho más difícil. Y el tener que habituarse a la profesora presencialmente, a los alumnos, puede ser muy abrumador y ocasionarles ansiedad. ¿Cómo identificar si mi hijo está sintiendo ansiedad? Por ejemplo, se levanta y es renuente a ir al colegio, siempre pone excusas, dice que no quiere ir o que le duele algo, y vemos que siempre está inquieto. Su cuerpo está de un lado al otro, no duerme en las noches, y siempre vemos que tiene esta actitud negativa ante todo, ¿no? Y vemos que también puede estar un poquito irritable, medio fastidiado, molesto, y no es como el mismo de antes. Eso es importante, el enfoque no solamente de un grupo etario, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en ansiedad piensa en mayores, pero hay muchos niños, muchos jóvenes que durante la pandemia han sufrido trastornos que los hemos naturalizado en su conducta y hay que identificarlos de una u otra manera. Aquí yo quiero puntualizar cómo se manifiesta a veces un trastorno de ansiedad, porque se puede manifestar en forma de fobias, en forma de temores infundados. ¿Cuál es lo más frecuente? Ahora, como lo mencionó el doctor, depende muchas veces del grupo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que yo observo mucho en la consulta clínica es mucha ansiedad social en jóvenes, por ejemplo, ¿no? Jóvenes que han tenido que regresar al colegio y que no saben cómo desarrollar sus habilidades sociales, cómo conversar con su compañero, o los que han pasado del colegio a la universidad. También esa situación para ellos es un poco
problemáticas, esta situación nueva y no saben cómo lidiar. Entonces comienzan a sentir ansiedad en situación social. Ansiedad al tener que iniciar una conversación, al tener que hablar en público o al tener que expresarse frente a una presentación en clase. Todo eso, por ejemplo, es el tema de la ansiedad social. Ahora, hay otros tipos de ansiedad que puede ocurrir. La ansiedad puede darse, como, por ejemplo, como ataques de pánico. El ataque de pánico es una ansiedad súbita que dura unos pocos minutos, pero es sumamente intenso. Y la persona siente taquicardia, tensión muscular, como que siente que todo lo externo es un poco lejano y siente que se va a morir o se va a volver loca por la intensidad de la ansiedad que siente, ¿sí? Y esto llevando a que la persona pase por esto a veces semanalmente y esto hace que comience a limitar sus salidas por temor a que le dé, ¿no? Doctora, y una pregunta importante, en esta ansiedad de ataque, si es que vemos a un familiar o alguien en la calle, ¿cómo podemos ayudarlo? Ok, entonces cuando hay un ataque de pánico, lo que usualmente muchas veces ocurre es que se van a las clínicas o a hospitales donde dan cierta medicina para reducir esa ansiedad tan elevada en caso de emergencia, ¿no? Si es en caso que se puede manejar, por ejemplo, algunas técnicas que usamos dentro de la terapia, es que si estoy en casa puedo coger una bolsa de hielo y un hielo lo pongo en una bolsa y por unos minutos puedo sostener. Y fisiológicamente el frío va a hacer que mi ritmo cardíaco vaya descendiendo. Y eso me va a ayudar como una estrategia en el momento de la crisis cuando estoy en casa. Pero si es que yo veo que eso continúa, de todas maneras tengo que ir a un especialista porque algo está pasando. Vemos que la ansiedad usualmente está acompañada muchas veces por depresión. Entonces tenemos que ver también el fondo del asunto, si la ansiedad es sola o tiene una depresión con morbilidad. Muy bien, estamos hablando en vivo de la ansiedad y le agradecemos, doctora, por su participación. Y usted ha tocado un tema súper importante, ¿no? La depresión, que también es un trastorno muy común en las personas y muchos trastornos de ansiedad terminan siendo depresivos. ¿En qué momento ese lindero termina siendo posible? Claro, o sea, hay que ver, porque podría ser que la persona haya estado bajo un estrés muy grande, se haya deprimido y tenga ansiedad y sea parte de esta depresión con ansiedad, porque hay también trastornos mixtos de depresión ansiosa, que se dan ambas. Entonces no solamente me siento decaído, cansado, sino siento también una ansiedad en cualquier momento, me siento inquieto, no puedo dormir bien, ¿no? Vemos que es un desorden depresivo ansioso. Pero también vemos, por ejemplo, en el caso de la ansiedad social, que es limitante, la persona empieza a aislarse, a no poder socializar con sus compañeros y eso lo podría ocasionar también una depresión. Doctora, qué importante todo lo que nos está contando para poder aprender cómo poder abordar. Y para eso recordarle que estamos en vivo tratando la ansiedad y vamos a dejar nuestros números de teléfono, que son el 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para poder ayudar a todas sus consultas, que hoy día tenemos grandes especialistas para poder ayudar. Yo quería puntualizar un aspecto que quizá muchos sabemos y que a veces no lo abordamos correctamente. Siempre a veces los médicos vemos a pacientes con enfermedades psicosomáticas, le decimos, ¿no? Que de pronto se manifiestan físicamente y el problema comienza con un trastorno de ansiedad. Desde el sobrepeso y la obesidad, ¿no? El apetito que a veces termina siendo desbordado en mayor peso, tiene un componente de ansiedad y esto es un trasfondo que hay que analizarlo. ¿Cómo ustedes enfocan ese tratamiento? Claro, muchas veces ocurre que puedo tener a veces ciertos vacíos emocionales, cierta ansiedad que termino comiendo en exceso por llenar ese vacío o por esa sensación de querer llenar la inquietud que siente mi cuerpo. Entonces tengo que buscar alternativas a esos vacíos que yo siento o a esa sensación de inquietud. ¿Y qué alternativas puedo tener? El ejercicio físico, la adecuada nutrición, porque hemos visto estudios que mientras más harina y azúcar consumes, más tendencia a la ansiedad y depresión. ¿Sí? Sí, entonces claro, hay que cuidar la alimentación y hay que aprender técnicas de relajación, yoga, meditación,
porque se ven los estudios que las personas que practican esto, en la Universidad de Harvard hubo un estudio que los meditadores habían cambios en su expresión genética en cuanto al estrés. Entonces, si yo practicaba todos los días yoga, meditación o técnica de relajación, lo que hago es cambio mi expresión genética al estrés. Entonces yo me vuelvo menos vulnerable al estrés, menos vulnerable a tener ansiedad. Me parece excelente. Yo creo que el esquema no hay que llevarlo solamente por la medicación, sino por un enfoque multidisciplinario, multienfoque. Y para eso estamos con Paola, con la cual nos enlazamos en este momento. Paola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Sí, doctores. Como ya les había comentado, estoy en el hospital Hermilio Balizán. De verdad, qué gran tema el que hemos elegido para cerrar la semana. La ansiedad, abordar la salud mental en estos días es importantísimo. Escuchaba con atención a nuestra invitada y yo no sé ustedes, pero yo he tenido muchos de esos síntomas en algún momento. He tenido episodios de ansiedad y de verdad que ese sentimiento negativo es desgastante, es agotador y puede surgir porque lamentablemente nuestra vida diaria pues no es color de rosa, puede salir por problemas en la familia, por problemas en el trabajo, en fin, múltiples factores. Pero algo que también tenemos que destacar es aprender a trabajar con ciertas herramientas para bajar esos niveles de ansiedad. Ahora es cierto, la ansiedad tiene diferentes tipos y diferentes niveles. ¿Cuándo ya debemos entrar en un programa para abordar la ansiedad? Como por ejemplo el programa Sentirme Bien de este hospital. La psicóloga Rosa Aramburu nos va a comentar en qué consiste este programa y cómo podemos ser parte de él. Rosa. Buenos días. El programa Sentirme Bien es un programa que es enfocado para los pacientes que no necesitan necesariamente una hospitalización todo el día, sino más que todo parcial, donde vamos a llevar un seguimiento. Vamos a llevar un seguimiento más frecuente a través de un equipo multidisciplinario. Es un programa de acompañamiento. De acompañamiento, ¿no? En donde vamos a estar acá en el equipo, está el psiquiatra, el psicólogo, las enfermeras, la terapia ocupacional, también la asistenta social, ¿no? Y dentro de ello enfocamos mucho en las terapias psicológicas, ¿no? Para los diferentes trastornos que encontramos con los pacientes, ya sea con ansiedad, depresión, estrés postraumático, TLP. Entonces, dentro de lo que es las terapias psicológicas, trabajamos lo que es las terapias cognitivos conductuales, las dialécticos conductuales, para poder ayudar al paciente a que pueda tener un mejor habilidades básicas, ¿no? De manejo con respecto a sus emociones, el trabajo de sus pensamientos y sobre todo el trabajo que tenemos que llevar con la parte familiar, ¿no? Que es una de las partes muy importantes del paciente para que pueda trabajar el soporte emocional. Y además de ello, realizan una serie de actividades, como estamos viendo en este momento, entiendo, ¿no? Para relajar un poco la mente también. Claro, la terapia ocupacional más que todo trabaja mucho en las áreas cognitivas del paciente, ya que cuando presenta un nivel de ansiedad o depresión, las áreas cognitivas, sobre todo la atención, se ve disminuida. Entonces, de esta manera el paciente puede no enfocarse tanto en la enfermedad, sino más bien en su tratamiento, ¿no? Verlo de una manera más positiva, más optimista con respecto a la evolución que está llevando. ¿Y cuánto tiempo le dedican, por ejemplo, a cada una de estas sesiones? Veo que hay bastantes jóvenes y eso me llama la atención. Claro, normalmente acá estamos atendiendo pacientes de 18 años hasta 60 años y dentro del programa de terapia ocupacional no solamente están trabajando en las manualidades, sino también hacen ejercicios, hacen yoga, hacen también trabajo de estiramiento, ¿no? Porque si no, el paciente tenerlo muchas horas trabajando en un solo lugar tampoco no es tanto beneficioso, ¿no? Hay que intercalar las actividades. Rosa, ¿y cómo uno puede ser admitido en este programa? Bueno, a través, hay pacientes que vienen con CIS, vienen también a través de pacientes que no tienen CIS como pagantes y pueden llamarnos al 974-3290-17 para cualquier informe, ¿no? Porque aquí podemos dar el mejor tratamiento que necesita el paciente de manera diaria. Y eso es realmente lo que necesitamos, sí, ¿no? realmente lo que necesitamos todos los pacientes y sobre todo la familia también, que se les va a dar todas las herramientas necesarias para que puedan brindar el soporte y comprender mejor la enfermedad del paciente. Eso es un punto muy válido, ¿no? El abordaje con la familia, porque a veces cuando uno está
atravesando por esta situación, siente que cuando tú se lo cuentas a alguien, lo minimizan. Exacto. ¿no? Y es como que ya, tranquila, ya va a pasar, ¿no? Tienes que tener más tolerancia, canaliza mejor tu estrés. Hombre, si fuera tan fácil, pues no pasaríamos por eso, ¿no? Pero creo que a nadie le gusta pasar por una situación o por una crisis de ansiedad. Claro, invalidar el estado del paciente no es nada favorable, exacto. Y muchas familias no comprenden, no aceptan que un integrante de la familia tiene un problema de salud mental y necesita una ayuda urgente. Es cierto. Y doctores, lo de la meditación, yo sí doy fe. Justamente esta semana lo hice a conciencia, porque a veces uno como que se distrae y meditar es un poquito difícil, pero esta semana lo hice a conciencia y le juro que a los 20 minutos ya estaba planchada, 9:30 ya estaba durmiendo. Dormí como una bebé hasta el día siguiente, así que funciona. Vamos a practicarlo, Paola. Qué excelentes consejos. Y también de estas actividades que tenemos, ya sabemos que nuestros televidentes pueden ir y si son del MINSA, están estos cursos gratuitos. Y lo que estábamos hablando también en cortes de la meditación que tiene evidencia científica, ¿no es cierto, doctor? Sin duda, yo creo que el trabajo tiene que ser multidisciplinario y un enfoque con deporte, con meditación, con terapias. Es muy, muy importante. Y ya tenemos una llamada de Jorge, que nos llama de Los Olivos. Muy buenos días, Jorge. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Lo que yo quisiera comentar, por ejemplo, el tema de ansiedad empezó en la pandemia, ¿sí? El primer mensaje de la nación del presidente Vizcarra, me acuerdo que dijo, y lo que yo primero empecé a ver a mis hijos de que qué va a pasar si me pasa algo, ¿no? Entonces ahí empezó mi tema de ansiedad, que se me fue el aire ya. Estuve en un tratamiento para esa ansiedad, lo cual me recetaron, bueno, yo fui a un psiquiatra directo, porque fui a verme el corazón y me decía que estaba muy acelerado y eso que estaba afectando tu corazón. Obviamente la ansiedad afecta también al nivel cardíaco. Entonces yo pasé por un psiquiatra, me recomendaron una pastilla Novicer de 150 miligramos que contiene venlafaxina, el cual me relajaba. Entonces mi duda es la siguiente: yo ahorita estoy, por ejemplo, recién me he ido al cine y yo siempre iba al cine, y ahora me fui al cine después de la pandemia, años que he ido, y me sentí como que agobiado, que me quería salir, ¿no? Entonces me empezó a dar mi miedo nuevamente. Ahora tengo a veces miedo de que me pueda pasar algo. ¿En qué momento yo tengo que ir a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Cuál es lo recomendable? Okay, ¿Voy a un psicólogo o a un psiquiatra? Esa es mi duda. Sí, gracias. Sí, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Aquí en realidad el paciente es consciente que a pesar de la medicación, él requiere del apoyo profesional. ¿A dónde acudir? Esa es una pregunta muy frecuente de la gente. ¿Cuándo ir a un psicólogo? ¿Cuándo ir a un psiquiatra? Más bien, gracias por compartir tu testimonio, porque eso creo que va a ayudar a muchas personas. Y lo que sucede es que, sí, yo creo que el enfoque, como hemos hablado con los doctores, tiene que ser multidisciplinario, porque el médico va a revisar tus síntomas y va a darte algo que te va a ayudar a poder reducir tu nivel de ansiedad. Pero obviamente también hay pensamientos, hay emociones y hay situaciones que necesitas afrontar. Y una terapia cognitivo-conductual que, como se habló en el Hospital Balizán, se practica, y mando muchos saludos porque fue mi internado hace casi 20 años, es que la terapia cognitivo-conductual te ayuda a poder identificar las situaciones que te causan ansiedad e irlas afrontando, porque cuando uno tiene ansiedad en una situación, ¿qué pasa si tú sales de esa situación con los síntomas elevados? Creas un condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la siguiente vez que yo vaya al mismo lugar voy a seguir sintiendo esos mismos síntomas elevados. La ansiedad tiene un pico y tiene una baja. Si yo permanezco en la situación hasta que baje la ansiedad, entonces mi cuerpo se va a asociar con esta última sensación. Entonces la segunda vez que yo vaya al cine, lo que va a ocurrir es que va a tener menos nivel de ansiedad. La tercera, menos. ¿Por qué? Porque es un proceso de habituación del cuerpo. Me voy habituando a los síntomas en la situación y mi cuerpo se dando cuenta que es un lugar seguro y esa ansiedad que siente en el cine se va a ir. Sí, justo, ¿no? El cuerpo dice, bueno, esto no me está causando daño, voy a volverlo a intentar y es cuestión de práctica. Y doctora, y tenemos otra llamada, Gustavo de Cercado de Lima. Buenos días, Gustavo. Gustavo, ¿te escuchamos? Buenos días. Sí, un gusto saludarlos y mi saludo para el doctor Tejada, a quien tengo excelentes referencias en el ámbito deportivo, a cual mi admiración y respeto.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu consulta? La ansiedad ahorita lo tomo como un tema no solamente de aspecto personal, sino de la parte psicológica. Yo entiendo que ahorita las personas tienen esa angustia, ¿no?, de la misma realidad. A mí me sucede quizás lo contrario. Lo que yo tengo es preocupación y una posición de incertidumbre. ¿Cómo se puede tratar ante las mismas circunstancias que se vive hoy en día? ¿Me podría brindar alguna información? Sí, muchas gracias, Gustavo, por compartir tu experiencia. Ahora te vamos a aclarar todas tus dudas. Doctora, ¿cómo lo podemos ayudar? Bueno, más bien gracias también por compartir tú. Y sí, o sea, creo que es algo natural que uno se preocupe frente a la incertidumbre, porque no tenemos claro quizás cómo está mi panorama económico, cómo está el lugar en el que yo vivo o cómo voy a desenvolverme si tengo un problema en casa, familiar, laboral. Hay incertidumbre y hay preocupación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, un poquito lo que ayudamos es un poquito de técnicas de relajación para ayudarte a aclarar la mente, porque cuando hay estrés hay esa disonancia también en nuestro cerebro, entonces no podemos pensar con claridad. Cuando estamos más relajados podemos pensar en posibles soluciones a nuestros problemas. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué solución le puedo dar? ¿Qué pasos voy a seguir para poder solucionarlo? ¿Quién me puede ayudar? Y hacer el feedback, es decir, ¿me resultó o tengo que buscar otra alternativa para poder resolverlo? Ahora sí es importante siempre puntualizar el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos tener una ansiedad, si esta es justificada. Estamos hablando más que todo de aquellas personas cuya preocupación y ansiedad es desmedida y termina complicando nuestro propósito de vida. Pero tenemos otra inquietud de Rita, que nos llama de Zárate. Rita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a todos en el programa y de antemano muchas gracias por su respuesta. Doctora, yo quisiera saber por qué, si es que tiene que ver o qué tanto tiene que ver el tema de la ansiedad con la persona, ¿no? De comer, se le da por comer bastante o con el peso que tenga, ¿no? En las personas que mayormente son obesas, ¿no? O que tengan un peso demasiado alto. Es lo que yo quisiera saber, qué tanto es lo que tiene que ver la ansiedad en ese tema. Muchas gracias, Rita. Yo creo que es una pregunta muy valiosa porque yo creo que es transversal. Muchísima gente tiene sobrepeso y muchísima gente dice no sé por qué como tan desmedidamente, y en ello hay un trasfondo de ansiedad que yo creo que hay que abordarlo también con una consejería especializada. Doctora. Sí. Muchas gracias también por tu pregunta. Y sí, vemos casos que hay mucha relación en el sobrepeso con la ansiedad, esta ansiedad por comer. Muchas veces una ansiedad emocional y comer emocional. Es decir, la persona usa el alimento como un medio de poder cambiar su estado emocional. O sea, me siento un poco decaído, como un chocolate. Me siento inquieto, tomo gaseosa. O sea, uso un elemento de alimentación poco sana para tratar de cambiar mi estado emocional. Entonces, lo que hay que hacer es pasar por una psicoterapia para que te ayude a tener recursos y afrontar la ansiedad de manera diferente, usando técnicas de relajación, manejo de pensamientos negativos y buscar maneras de resolver los problemas sin necesidad de comer. Sí, porque justo comemos y encontramos el alivio, pero después llegamos a casa o hacemos las compras, ¿no? Estas compras compulsivas, llegamos a casa y de nuevo está la tristeza o la ansiedad. Y la recompensa. Y la recompensa, ¿no? El chocolate, justo Muchos nos han puesto zapatos. ahí unos chocolatitos, vamos a hacer un experimento. Y también tenemos una llamada de Amanda de Ica. Buenos días, Amanda. Buenos días, disculpe doctora, una consulta. Yo tengo la ansiedad ya, diagnosticada por mi psicólogo, también he ido al psiquiatra, estoy medicada con clonazepam de 0.05, tomo la mitad. Es una forma de relajación, me dice la psiquiatra, pero me alivia. Pero yo no entiendo el por qué de la ansiedad si a veces no existe una preocupación. Voy al gimnasio, hago todas las pautas que me ha dado, pero veo que sube y baja la ansiedad.
Hay tiempos donde estoy bien y hay tiempos donde estoy mal, donde decaigo y digo, ay, ya, y comienzan mis palpitaciones, comienza a darme vueltas el cerebro, a tener inestabilidad, un montón de cosas que a veces voy al médico y me dice, bueno, tómate esta pastilla para esto, por lo otro, pero... Amanda, digo, muy sí, bien, hemos entendido tu pregunta, no te preocupes que acá lo vamos a resolver, entendemos tu preocupación. Doctora, ella dice que ya está con medicación, pero que también hace ejercicio, pero hay días que está con bien de ánimo y de nuevo vuelve la ansiedad. ¿Qué le recomendamos? Bueno, a veces hay que tener un poco de paciencia, hay que ver. Primeramente, no sabemos la historia de esta señorita, pero por ejemplo, si es que que siempre hubiese sido un poco nerviosa o ansiosa, puede ser también un tema genético en el cual uno ya está más predispuesto a sentir ansiedad que otras personas, podría ser el caso, o por ser el caso que también ha pasado por una depresión, ¿no? Y yo siempre digo, a veces nosotros, por ejemplo, no sé, hacemos un sobreexceso de ejercicio, se nos desgarra el músculo, que el doctor bien sabe, ¿no? Y tiene un proceso de recuperación. A veces nos pasamos por situaciones difíciles, nos deprimimos, hay una inflamación cerebral y también hay depresión, hay ansiedad y hay un proceso de recuperación, ¿no? Y no todos los días son iguales. Entonces, a veces hay que darle el tiempo que se recupere. ¿Y cómo recuperando? Siguiendo mi tratamiento psiquiátrico, siguiendo mi tratamiento psicológico, no dejar de ir, porque de todas maneras siempre estoy más sensible a la presión. Entonces, mientras me recupero, lo que necesito hacer es mi rehabilitación. Sin duda. Yo creo que hay rasgos genéticos, hay rasgos de personalidad que hay que atender y que, por supuesto, aceptándolo, puedo encontrar la solución. Pero ya volvemos hablando acerca de la ansiedad después del corte, aquí en Cuerpo Médico. Volvemos en Cuerpo Médico hablando de un tema realmente interesantísimo, que es la ansiedad. Y digo que es interesantísimo porque nos interesa a todos. No hay persona que no haya tenido preocupación, miedo, inquietud, pero eso puede ser considerado normal o puede ser considerado patológico, y de eso se trata, de los trastornos de ansiedad y cómo abordarlos. Y como estamos atendiendo a todo nuestro Perú, porque esa es la fortaleza de TV Perú, tenemos ya a Teresa, que nos está llamando de Piura. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Encantado. Adelante, por favor, Teresa. Por favor. Encantado. Ven. Yo Adelante. estoy muy angustiada. Estoy muy angustiada. Además, tengo demasiada tristeza. No sé cómo. Me siento desubicada. Quiero enfrentar. Y no sé qué hacer. He disfrutado a mi esposo hace unos días. Y ya no tengo ganas de nada. Te entendemos, Teresa. Teresa. Teresa, escúchanos, estamos aquí contigo a través de la pantalla, te estamos acompañando, Eso. estamos entendiendo lo que estás sintiendo, necesitamos que nos digas cómo poder ayudarte, estamos aquí con los especialistas. No sé cómo me pueden ayudar. Díganme algo para que yo acepte lo que me está pasando. Era una persona tan buena. No me merecía morirse como lo hizo con dengue. Sí, Teresa. En mal atendido, mal atendido por el CIS, no lo atendieron. Sí. Se fue, mal que Teresa, te entendemos y... Es una buena persona, pero soy yo la que no encuentro calma. Ayúdenme, por favor. Teresa, te entendemos, vamos a respirar un poco. Estamos aquí con la especialista que te va a orientar. Escucha con mucha atención que nosotros estamos aquí para orientarte, doctora. Eso, así. Adelante, ¿Cómo doctora. la podemos ayudar? Sí, Teresita, ¿no? Estás pasando por un momento difícil, se te escucha en la voz, se te escucha en el sentimiento y realmente a todos nos conmociona porque queremos que estés bien, ¿no? No he podido comprender mucho lo que has dicho por la misma emoción y es sumamente comprensible, pero quiero decirte que el dolor es pasajero, que la tristeza es pasajera, pero es necesaria una intervención.
Acá hay un tema causal, ¿no? El esposo murió hace un par de días, hace 2 días. y eso realmente es un tema circunstancial que obviamente gatilla un tema de ansiedad, justificable en este caso, ¿no? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿O a dónde Teresa? podría ir? A un centro cercano. Sí, es importante que tengas un acompañamiento para el duelo, para que esta persona te acompañe en este proceso de dolor, porque es sumamente triste, sobre todo cuando amas mucho a alguien y se va. Y si se va de improviso, aún más aún. Entonces necesitas un acompañamiento para que te escuche, para que tú puedas desahogarte, para que también sientas que estás en el apoyo. Ahora, si te das cuenta que pasan semanas y no puedes seguir trabajando y no puedes seguir con tu ritmo día a día y necesitas trabajar, sí es bueno también que acudes a un especialista en psiquiatría para que te ayude si es que sea complicado ser una depresión. Pero esto va a pasar, pero hay que comprender que tienes que darte un tiempo en recuperarte. Es el duelo, duele y es parte, ¿no? Es parte del duelo, ¿no? Yo escribo un libro que se llama Te acompaño, Teresa, porque es importante acompañarse en ese proceso. yo creo que eso es fundamental como mensaje. Teresa, por interno nos vamos a comunicar contigo y vamos a hacerte el acompañamiento del caso a través de Cuerpo Médico. Espera nuestra llamada y atentos vamos a estar contigo. Y recordarles también a nuestros televidentes que la llamada del 103 del Ministerio también están los psicólogos que nos pueden llamar para poder orientarlos. Sin duda. Pero vamos con Paola, porque estábamos contando todos esos aportes que se pueden dar alrededor del manejo de la ansiedad y que son consejos muy importantes. Paola, adelante, por favor. Sí, doctor, estamos hablando de un tema muy difícil. Escuchábamos hace poquito el testimonio de Teresa. Estoy acompañada en este momento de la psicóloga Norca Tafur. Norca, ¿cuándo ya se diagnostica que una persona lo que tiene es ansiedad? Bueno, un paciente usualmente viene de consulta externa, viene con un diagnóstico ya de consulta externa, y usualmente los síntomas que presenta una persona, una ansiedad, miedo generalizado, a veces angustia, desesperación, palpitaciones, todos los síntomas en sí de un trastorno de ansiedad, entonces eso genera que de alguna manera tengamos la necesidad de atenderlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de Giorgio, que es un paciente que ha tenido ansiedad generalizada, que ha sido diagnosticado y él vino en febrero, recibió este tratamiento donde se aplicaron las técnicas de relajación, la respiración muscular y también las técnicas de terapia cognitiva conductual, ¿no? Ahí quería incidir, cuando hablamos de la terapia cognitiva conductual, ¿en qué consiste esta terapia? Usualmente esta técnica se utiliza para enseñar al paciente a confrontar sus pensamientos irracionales, porque muchas veces los pensamientos van a generar emociones negativas, ¿no? Y estas emociones van a generar ciertos pensamientos como pensamientos generalizados, donde la persona es muy trágica, ¿no? En sus situaciones, muchas veces se siente que todo le va a ir mal, que no va a poder relacionarse con los demás y que todos le van a tratar. Entonces, todos esos pensamientos se enseña al paciente a confrontarlos. ¿Y la psicoterapia? Todo eso va de la mano, o sea, vamos trabajando paulatinamente. Okay. Y todo ese proceso de psicoterapia se va enseñando al paciente, esta técnica, ¿no? Todo va paulatino. Por eso un paciente usualmente en el programa está entre 2 a 3 meses, dependiendo de su evolución, ¿no? Cómo va a evolucionar. Siempre escuchamos estas dos palabras, ¿no? La terapia cognitiva conductual, la psicoterapia, que son herramientas muy importantes justamente para poder tratar, en este caso, la ansiedad o la depresión. Sí. En este caso estamos viendo al paciente Giorgio, que es un paciente más que todo que tiene una ansiedad generalizada. Es su caso más que todo es de ansiedad, ¿no? Así es. La depresión es otro caso que no estamos así hablando, ¿no? Yo quiero, Norca, conversar un poquito con Giorgio. Permíteme, por favor, el micrófono. Giorgio muy valientemente nos está acompañando en este momento. Solo tiene 18 años, pero me comentabas, Giorgio, que desde muy pequeño tú ya tenías estas crisis de ansiedad. Sí, muy buenos días. La verdad es que sí, de pequeño sufría ansiedad porque, bueno, en clase siempre me daba esas
esos nervios de cómo tengo que hacer la tarea, cómo puedo realizar, digamos, el trabajo que me he dejado en grupo, exposiciones. Es donde ahí, cuando mi pecho se aceleraba y sobre todo cuando ya lo cumplía, se tranquilizaba. Eso ya de poco a poco con el tiempo se iba acumulando hasta que el día de hoy esa ansiedad volvió y se generalizó de una forma en que ya no pueda ni comer ni levantarme. Pero ya estaba interfiriendo en tu vida diaria. Sí, desde ese momento ya está interfiriendo en mi vida diaria. Y toda esa ansiedad se empezó a generalizar a partir del 2022, del año pasado. Y ya entonces, cuando ya no aguanté, mis padres me llevaron acá y con los doctores me recomendaron este lugar, que es el programa Sentirme Bien. Aquí conocí a mucha gente, me sentí tranquilo. Ni bien pisé acá el programa, sentí que era un lugar pacífico, que sí iba a recuperarme, que iba a mejorar y sobre todo que podría vencer la ansiedad. Entonces, Giorgio, han pasado 3 meses ya. ¿Cómo has sentido tú esta evolución? pues la verdad sentí al principio todos iniciamos de abajo, pero yendo pasando ya los meses, los días, sentí que la evolución se está convirtiendo ya en una mejora para mí, ya que con la terapia, tanto respiración profunda y la terapia muscular, tuve una relajación en el cuerpo, la mente y sobre todo hacer, digamos, la terapia que nos dejan hacer actividades adentro, hizo que también mi mente se distrajera. Y a la vez, hablando con mis compañeros que amablemente me han brindado sus palabras, que me han comentado sus temas, pude ver que yo no era el único que sufría de esta ansiedad, de esta crisis, sino que, bueno, hay otros que lo están viviendo incluso peor que yo, pero están tratando de mejorar y unirse a la sociedad como todas las personas y seguir adelante. Giorgio, muchísimas gracias. De verdad es muy valioso todo lo que nos acabas de contar. Doctores, yo creo que este testimonio ejemplifica muy bien cuáles son los resultados de acudir oportunamente a un tratamiento para abordar este tema que es tan complicado, el de la ansiedad, que puede presentarse, como hemos visto en el caso de Giorgio, desde una edad muy temprana. Y si uno se trata a tiempo, pues la ansiedad cada vez se va volviendo, podríamos decirlo, se va agravando, ¿verdad, Giorgio? Exacto, se va agravando. Y también un momento te va a perjudicar en el día al día, un momento si no lo tratas bien. Es verdad, Giorgio, nuevamente, muchísimas gracias. Doctores, creo que ya lo hemos contado todo. Agradecemos una vez más al Hospital Hermilio Balizán por abrirnos las puertas y por permitirnos conocer más los diferentes tratamientos que se llevan a cabo aquí. Muchas gracias, Paola, por esos testimonios tan esperanzadores y esclarecedores. Tenemos ya muchísimas preguntas. Vamos a darle pase a Débora porque el tiempo nos gana, del Callao. ¿Cómo estás, Débora? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Adelante, Débora, por favor. ¿Cuál es tu inquietud? Sí, a mí me gustaría saber por qué el cuerpo se vuelve tan resistente a la medicina. ¿Por qué? Ya que yo tengo ansiedad y tengo depresión y terminé internada en la clínica con ansiolíticos. Yo tomo diariamente 9 pastillas, 4 de ellas son para dormir, porque si no, no duermo. Estuve muy mal con pensamientos de lo que son también, ¿cómo se llama?, de suicidio y todo eso. Entonces yo empecé con medicación poca, pero me fueron aumentando porque no me hacía absolutamente nada y yo me he refugiado en lo que es el cigarro, como se dice, ¿no? Entonces con la terapia psicológica estoy tratando de dejarlo porque estoy fumando demasiado. Entonces, ¿por qué el cuerpo se vuelve tan resistente? ¿Por qué a la medicina? Pues yo debería estar dopada, pero estoy completamente tranquila como si no me tomara nada. Ok, Débora, muchas gracias por tu inquietud. Yo creo que acá hablamos también de otro enfoque de una paciente que está recibiendo medicación y que hay tolerancia a los medicamentos. Doctora, ¿qué consejo le podemos dar a Débora del Callao? Yo que te aconsejo, Débora, es que aún así, si es que sientes esa incomodidad, sigue con tu tratamiento porque de seguro que te debe haber ayudado. Pero cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente a la medicina. Y la medicina es como un sastre a la medida, que te la van a ir tallando y cambiando a medida de lo que te haga a ti bien. Y si ya empiezas a hacerte sentir bien, entonces sigue con tu tratamiento porque eso va a hacer que puedas seguir con tu vida y ser feliz, que al final uno que quiere es seguir con la vida y pasar. Y lamento mucho que hayas pasado por lo sucedido, la tristeza, las ideas suicidas,
que suelen ocurrir cuando uno tiene una depresión profunda. Doctor, qué importante lo que nos está diciendo, ¿no? De siempre ir a la medicación, porque no siempre va a seguir con lo mismo, con las mismas dosis. Y al acompañamiento profesional también, porque la medicación tiende a ir, se llama taquifilaxia, básicamente a la tolerancia, y realmente es eso, ¿no? Estamos realmente muy agradecidos por la cantidad de llamadas que tenemos. Quiero que nos comprendan que el tiempo es limitado. Vamos al corte y ya regresamos con la última parte de Cuerpo Médico. Volvemos con Cuerpo Médico hablando acerca de la ansiedad y tenemos una cantidad impresionante de llamadas. Nos van a disculpar a quienes no podemos atender por el tema de tiempo, pero le damos pase a Celia de Vitarte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Qué amable, gracias. Mire, le voy a explicar. Yo tengo una hijita, bueno, ya tiene su edad, ¿no? Tiene el síndrome del autismo y resulta de que ella convulsionaba a los 8 años. Y convulsionaba bien fuerte. Entonces la llevé a un médico, me le recetó carbamazepina, después el Pamil, le llevé a otro médico, al hospital militar, le recetó el Valtras. Y resulta que me estoy dando cuenta... Celia, por favor, bájate un poquito el volumen de tu televisor porque te escuchamos no tan claro, por favor. ¿Aló? Baja el volumen de tu televisor porque te escuchamos no tan claro, por favor. Repítenos la pregunta. Lo tengo bien bajo. Y resulta de que es bien ansiosa. Me recomendaron la risperidona, que es creo un antipsicótico. Así es. Y resulta de que yo deseo saber a qué centro especializado de repente le puedo cambiar sobre la, ¿cómo se llama? La marihuana que está muy, digamos, de moda. Están ¿no? utilizando. Ok. Muchas gracias. Muy amable por la pregunta. Yo creo que aquí ella toma risperidona y está en tratamiento y yo creo que quiere saber acerca de los cannabinoides, pues seguramente como alternativa. Yo debo entender que eso es lo que quiere preguntar, ¿no? Claro, yo siempre sugiero en estos casos que uno tiene que tener un tratamiento donde confíes en tu médico, ¿sí? Tú tienes tu médico psiquiatra, entonces ante él que tienes que decirle las dudas de la medicina que tomas, de que si quieres tomar algo como el cannabinoides, que está muy moda, pero siempre acompañado de la supervisión de tu médico tratante, tu psiquiatra. Eso es lo que te va a ayudar a poder estar bien. Muy importante mensaje, no hay que automedicarse, no hay que estar tomando lo que la gente escucha, sino tiene que tener un asesoramiento profesional. Y pidiendo las excusas del caso por la enorme cantidad de llamadas, pero tenemos que terminar este programa con algún orden y sobre todo dejar mensajes a todos nuestros amigos televidentes de todo el país, algunos que no se han podido conectar con nosotros, y preguntarle, doctora, ¿cuál es el trastorno de ansiedad? Porque hay varios trastornos de ansiedad. ¿Cuál es el más frecuente en presentación, por lo menos en nuestro medio? Bueno, hemos visto que después de la pandemia ha aumentado muchísimo las cifras, casi el doble de ansiedad y depresión, y dentro de la ansiedad es muy elevado entre los peruanos la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuáles son las características? Siempre estoy alerta, ¿sí? Mi cuerpo siempre está tenso, me duele el cuello, los hombros, no puedo dormir las noches de las preocupaciones y siempre estoy pensando en algo, preocupado por alguien, por mi tío, por mi primo, por los estudios. Mi mente no puede estar en blanco, ocasionando también a veces problemas gastrointestinales y dolores de cabeza. Entonces, frente a esto, tiene que haber un tratamiento. ¿Qué otro trastorno de ansiedad tenemos, por ejemplo, frecuente? Por ejemplo, un tema que no hemos hablado, que es importantísimo, que yo lo veo mucho en consultas, es el trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno obsesivo-compulsivo, el famoso TOC, que son obsesiones, o sea, pensamientos rumiativos que vienen a la cabeza y son totalmente irreales, pero nosotros pensamos que sí, entonces nos angustia. Claro, como por ejemplo apagar la cocina. Te vas de tu casa y regresas y ves, lo habré apagado como 3 veces, ¿no? Sí, ¿no? O con el seguro del carro, ¿no? Tengo que ver si lo cerré bien. Sí, hay temor. Hay muchos, generalmente siempre las obsesiones están relacionadas a cosas que nos importan. Por ejemplo, si te importa la belleza, tú empiezas a dudar si te ves bien al espejo
o tienes que operarte. Si te importa mucho el tema de la salud, empiezas a verificar tus síntomas físicos, si es que tienes alguna enfermedad. Si te importa mucho el tema de la higiene, piensas que te puedes contaminar por algo y te lavas. El temor desmedido, ¿no? Es una situación que de pronto embarga, a mucha gente lo paraliza, pero también genera enfermedad, porque la vemos en dolor, por ejemplo, la fibromialgia, la migraña, la psoriasis, una serie de enfermedades que tienen una raíz emocional, no necesariamente depresiva, porque hoy día nos llamaron algunas depresiones también, a gente esa que tiene sensación de tristeza y falta de sueño, puede haber un depresivo detrás de ello, pero la ansiedad es importante manejarla en una serie de enfermedades. Sí, es muy importante, ¿no? Porque nuestro cuerpo es psiconeuroinmunodendocrinológico. Como en los pacientes de tiroides, por ejemplo, también es bastante importante este manejo, ¿no? Que ellos también presentan algún tipo de ansiedad. Es que cuando se eleva el cortisol, que es el estrés, afecta el cerebro, el estómago, el corazón, todo tu sistema. Entonces hay conexión entre el estrés y la salud. Y estamos hablando ya en la parte final de alternativas, ¿no? Hablas del mindfulness, por ejemplo, que es un poco aceptar la situación que uno tiene y un poco enfrentar nuestros miedos. Sí. O sea, esto creo que es muy útil y yo te lo quiero hacer demostrativamente aquí con la doctora Roxana. Decimos, oye, ¿hasta qué punto alguien que sabe, por ejemplo, que no puede obviar el gusto a un chocolate? Le digo, doctora Roxana, usted se lo puede comer, lo tiene que saborear, tiene que enfrentar al propio chocolate. ¿Y cómo le hago frente a eso? Aceptándolo. Pero he pasado la prueba, doctor, porque el chocolate ha estado aquí todo el programa. Y yo lo miraba y lo olía y decía, yo sí puedo controlarlo. Porque te lo dejamos acá al frente, ¿qué te parece? Aquí al frente lo han dejado a propósito, doctora, bueno, porque se todos pueden saben, controlar se los están miedos, riendo. se pueden controlar las cosas. ¿Cómo hacemos, doctora? Ahí tenemos un testimonio, ¿no? Clave, ¿no? Pero claro, ahora, dentro de las terapias cognitivo-conductual que tanto se menciona hoy día, las de tercera generación hablan sobre el mindfulness, que es la mente consciente en el presente de manera intencional. Entonces, yo practico mediante la meditación el mindfulness y tiene que ver mindfulness sentado, echado y yoga. Y eso a la práctica hago que toma conciencia con mi organismo, con mi cuerpo y puedo reaccionar midiéndome. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente un programa sensacional. Una semana muy fructífera. No da tiempo para más. Así que nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Cuerpo Médico en TV Perú. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Conecta Perú. Vamos.